En este video me trajeron esta hidrolavadora con motor Honda y pues la falla es que no arranca. Entonces yo les voy a explicar paso a paso cómo es que la voy a hacer arrancar, ¿verdad? Vamos a comenzar. Lo primero que debemos revisar en un motor de gasolina es que la bujía tenga chispas. Entonces pues se la voy a quitar y le voy a sacar la bujía. Para probar que haya chispa, voy a poner la bujía en el capuchón y le voy a probar para ver si tiene chispa, ¿verdad? Ahorita le voy a jalar para ver si hace chispas. Ahí, si pudieron ver, pues sí salió la chispa. Eso significa que el sistema eléctrico está en buen estado. Lo siguiente es quitar el filtro para revisar el carburador. Y se lo voy a quitar. Ahora voy a cerrar esta entrada, que es donde va a entrar la gasolina. Y pues lo que queremos es que en el carburador vamos a ver si tiene gasolina. Si tiene, pues ya, se la vamos a sacar para que vean aquí cómo cae la gasolina. Como pueden ver, sí tiene gasolina, entonces sí está llegando la gasolina al carburador. Ahora voy a revisar el aceite, a ver en qué condiciones está. Y este aceite, pues, tiene mucha gasolina, entonces quiere decir que el carburador está pasando demasiada gasolina hacia el aceite. Bueno, pues no es normal que tenga tanto aceite y lo más probable es que sí le está entrando mucha gasolina hacia el aceite. Ahora le voy a quitar ese tapón de aceite y pues se lo vamos a cambiar. Y ahí está saliendo todo el aceite. Y pues aquí está el botecito para que caiga todo el aceite ahí. Ese aceite definitivamente pues no sirve, o sea, está muy quemado y tiene mucha gasolina. Está muy líquido y pues no sirve, se lo vamos a cambiar. Ahora, como este brazo pues estorba mucho para poder sacar el carburador, pues lo que voy a hacer es aflojar el motor y para voltearlo y poder sacar el carburador. Y así como quité ese, pues voy a quitar los demás. Ahora, ya que le aflojé todos los tornillos, pues voy a girar el motor. Y aquí ya voy a poder sacarle el carburador. Como ven, pues ya no estorba este brazo. Ahora sí le voy a quitar los tornillos del carburador. Y estos dos tienen que estar así para poder sacar la tapa.
Y aquí ya vamos a poder sacarlo. Aquí ya salió. Ahora para poder sacar el carburador y darle servicio, pues voy a tener que sacar esta manguera y ponerle un tapón. Entonces voy a quitar esta palanquita pues para que no estorbe. Y aquí ya le puedo quitar la manguera. Entonces cuando salga, pues le vamos a poner el tapón para que no se tire. Así. Ahora voy a sacar el carburador. Vamos a empezar quitando esta pieza. Y ya puede salir. Entonces vamos a quitarle estos. Y aquí ya salió el carburador. Ahora voy a destapar el carburador, pues para limpiarlo y a ver si no está tapado. Ahora voy a revisar si el flotador pues abre y cierra bien. Entonces para eso pues ustedes tienen que soplarle aquí y ya se va a escuchar si cierra o no, ¿verdad? Como ven pues sí, entonces está en perfecto estado. Ahora le voy a soplar aquí en la tupla de la gasolina y pues si se escucha aquí es que está destapada. Pues si se escucha. Ahora sí le voy a cerrar y le voy a poner su tornillo. Ahora este lo noto muy salido, entonces pues lo que vamos a hacer es meterlo hasta el fondo. Hasta que ya no dé más, ¿verdad? Hasta allí. Y ahora para calibrarlo bien sería darle 3 vueltas de nuevo. Entonces aquí como ven tiene una marca blanca de este lado y de ese lado no. Así podemos ver pues cuando ya sea 1 o 2 vueltas. Ahí sería la primera vuelta. Ahí la segunda. Y ahí la tercera. Ese es el ajuste previo que se le da, porque probablemente por eso es que estaba saliendo mucha gasolina hacia el aceite. Como vieron, pues este lo traía muy salido, entonces probablemente pues el cliente lo había movido o algo, y por eso es que salía mucha gasolina hacia el aceite, y pues este es el ajuste que se debe de dar. Ahora le voy a poner el carburador. Aquí. Los voy a meter así como están en el inicio. Ahora también voy a meter la manguerita. Y esto debe ser rápido. Así. Y voy a bajar la abrazadera. Ahora le voy a colocar la palanquita. Y debe trabajar así para que se abra y se cierre la válvula. Ahora voy a ponerle el empaque. Allí. Entonces ahora sí voy a colocar este. Ahora le voy a
poner sus tuercas. Ahora le voy a poner la bujía, ya vemos que sí genera chispas, entonces la voy a poner. Ahora sí, pues hay que apretarla, pero o sea tampoco mucho porque se puede barrer la cuerda de aluminio. Entonces la vamos a apretar poquito nada más. Ahora vamos a sujetar pues bien el motor para girarla a su posición. Allí. Y la vamos a probar. Normalmente cuando la bujía ya hace chispas y el carburador ya está bien lavado y con su aceite nuevo ya debería de arrancar. Pero si no arranca, entonces sería un problema pues más profundo. Ahora para agregar el aceite pues hay que quitar los tapones de los dos lados y ya cuando se vaya a tirar el aceite del otro lado es que ya está en buen nivel. Entonces pues se las voy a empezar quitando. De los dos lados y ahorita le voy a poner el embudo. Entonces ahora sí. Y ahora sí, voy a echar el aceite aquí. Hasta que veamos que se tira del otro lado. Ya ahorita que empieza a gotear, pues ya sería el nivel que debe llevar. Hasta ahí empieza a gotear. Entonces ya es todo el nivel. Ahora sí voy a intentar arrancarla. Y pues para empezar hay que poner la velocidad hasta acá. Y después el ahogador, como está fría, pues aquí. Y vamos a abrir la de gasolina. Y ahora sí voy a intentar arrancarla. Entonces, ahora si no arranca, pues voy a abrir el ahogador y voy a intentarlo una vez más. Entonces, si no arranca, pues ahora voy a poner el ahogador en el medio y se la da unas 4 veces más. Y si ya no arranca, pues ya es un problema más interno. Pues como vieron no arrancó, entonces lo que sigue sería quitar el escape para después quitar la tapa de la cabeza. Y así ya podemos revisar las válvulas y la cámara de combustión. Entonces ahora sí voy a quitar el escape. Ahora sí lo voy a sacar.
sí le voy a quitar el empaque. Aquí le voy a tener que volver a quitar el carburador, porque como vimos que no arrancó, pues se lo voy a tener que quitar para que no estorbe para sacar la cabeza. Bueno, ahora sí, pues quitamos la tapa y aquí están los balancines de la válvula. Ahora le voy a quitar el acelerador para poder quitar ya completa la cabeza. Ahora voy a quitar estos dos y estos dos para poder sacar la cabeza. Y así voy a quitar los demás. Estas son las varillas de empuje y como ven pues está un poquito carbonizada. Como ven pues no tiene nada de rayaduras, o sea están bien en buen estado y lo único que tenemos que hacer pues es limpiarle y acá quitarle todo este carbón, también se lo vamos a limpiar. Te voy a quitar el empaque. Ahora en esta parte de limpiar el carbón, pues debe hacerse con mucho cuidado para que no se raye el aluminio y porque el carbón impide la adecuada nebulización de la gasolina. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Como ven aquí pues ya le quité todo el carbón y siempre con mucho cuidado para que no se dañe. Entonces ahora voy a colocarlo de nuevo. Y le voy a poner sus tornillos. Entonces ahora voy a apretarlos y lo demás ya no se los voy a mostrar porque ya vieron cómo se arma. Entonces voy a continuar solo con esto. Ahora lo que sigue es apretarlos en X. Primero va a ser este, después este y por último este.
Ahora le voy a poner las varillas de empuje y después pues voy a jalar para que se vea que sí se hunde y se sale, y eso significa que está en buena posición. Ahí, para que vean. Como ven, si tiene movimiento, entonces debe quedar en el punto más bajo para poder meterlo. Allí. Y así voy a hacer con la otra. Ahora sí voy a jalar para que vean cómo se mueve. Para los que no tienen una lámina calibradora, pueden utilizar una hoja de papel que tiene la medida de 3 milésimas de pulgada, y esta igual les va a servir para calibrarla para la válvula de admisión. Y para la de escape, esta tiene una medida de 6, entonces tenemos que doblar la hoja. Y como ven, pues tiene mucho juego, entonces esta es la que tenemos que ajustar. Entonces ahora sí les voy a mostrar cómo se ajusta. Vamos a detenerla y con la otra vamos a apretar. Y ahí tenemos que apretar hasta que la hojita ya no esté tan floja, porque como veían traía mucho juego. Y ahí ya está. Ahí está. Estos motores tienen en el árbol de levas un contrapeso que activa el descompresor. Y este descompresor centrífugo funciona para que a la hora de jalarse no se ponga tan duro. Ahora les voy a enseñar cómo se regula y está relacionado con la válvula de escape. Y en el tiempo de compresión, las dos válvulas deben estar cerradas, porque con el contrapeso que tiene el árbol de levas, la válvula de escape se va a abrir solo un poquito, un pequeño momento, para liberar un poquito de presión y que no esté tan duro jalarle para que arranque. Cuando el motor agarra velocidad, ese pequeño contrapeso se va hacia un lado o se desvía. Ya no permite que la válvula se abra en el tiempo de compresión. La válvula solo se va a abrir en el tiempo de escape. Ahora les voy a mostrar cómo al momento de que la válvula de admisión se cierra, se abre solo un poquito la de escape y después se vuelve a cerrar. ¿Y vieron cómo se abrió esta un poquito en el tiempo de compresión? Y ahora sí se va a abrir completamente en el tiempo de escape. Ahí se puede ver. Y esta regulación es para que al momento de jalarle no quede muy flojo, ni tampoco quede muy duro. Y aquí en el taller lo que hacemos para regularlo es poner la bujía
Y después lo que hacemos es aflojarle y darle vueltas de octavos en octavos hasta el momento de jalarle esté flojo. Y después la vamos a apretar. Hasta que vaya quedando más y más apretado. Y ahí ya cuesta más trabajo, entonces ya quedó. Bueno, ahora sí ya estoy apretando todo y ahora sí la vamos a probar. Entonces voy a abrir la válvula de gasolina y el ahogador también. Ahora sí va a arrancar.